Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Por las palabras de este Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Bien, queridos hermanos, estamos en el tiempo de Pascua, tiempo en el que la Iglesia celebra la victoria de Jesucristo sobre la muerte y sobre el pecado. Son 50 días que la Iglesia celebra este acontecimiento y que en el día número 40 de la Pascua se celebra la Asunción, que es la solemnidad del próximo domingo, y posteriormente la venida del Espíritu Santo. Es importante para nosotros saber de que no estamos solos, que Jesucristo está con nosotros, que Él es nuestra vida y que es el Espíritu Santo el que nos mueve a comprender sus palabras. Por eso dice Jesús, cuando yo me vaya, les enviaré al Paráclito, el Espíritu Santo. Él les enseñará las cosas que no han oído y les hará comprender lo que no han comprendido. De manera que es el Espíritu Santo el que nos ha traído hoy a esta asamblea dominical para recibir la revelación de Dios. Es importante destacar unos elementos de la liturgia de este día. Primero, la importancia de la Iglesia. Cristo no dejó, digamos, una institución humana al estilo de los hombres, que es lo que muchos dicen, la Iglesia Católica es invento de los papas. No, porque la Iglesia Católica predica desde Jesucristo. Los protestantes dicen, la Iglesia Católica la inventó Constantino. Mentiras. Cuando vino Constantino a ser el principal del imperio, ya habían habido 13 papas en la historia de la Iglesia. Ya estaba. Es decir, la Iglesia existe por voluntad de Dios. Y aparece este día en la segunda lectura como la figura de la Nueva Jerusalén. Dice que la Nueva Jerusalén era una visión de una construcción con grandes paredes y que estaba edificada en 12 puertas que daban a los 4 puntos cardinales. 3 puertas al oriente, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. Norte, sur, este y oeste. 3 por 4, 12. Eran, dice, los nombres de las 12 tribus de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Lo primero es que Dios escogió un pueblo. ¿Para qué escogió este pueblo del Señor? Para que preparara la venida del Mesías, del Señor. Que ellos no entendieron, que ellos no lo entendieron, ese es otro problema, no es problema de Dios. La voluntad de Dios era que el pueblo que había elegido, que estaba representado en esas 12 tribus de Israel, iba a ser la cuna, el lugar donde el Mesías, donde el Señor se iba a revelar. Esa edificación, dice la segunda lectura, tiene también 12 columnas. Eran los nombres de los 12 apóstoles. Esas 12 columnas eran los 12 apóstoles. Esos 12 apóstoles sostenían a esta edificación. Y miren ustedes qué curioso. Lo importante no es en sí el pueblo, lo importante no es la edificación, lo importante es lo que este templo sostiene. De hecho dice, no había ningún templo, solo era el Cordero de Dios que alumbraba desde aquel templo. Esa es la figura de la iglesia. Por eso es múltiplo que los hermanos separados dicen
144,000, es un número simbólico. 12 por 12, que se refiere a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles, son 144. Y 1000, que en el libro del Apocalipsis implica multitud, un montón, como dice más adelante la lectura. Vi una innumerable cantidad de testigos, todos vestidos de blanco. Eran los que venían de la gran tribulación. Son los que han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso decimos santo que la sangre de los mártires es el abono para que haya nuevos cristianos. Porque al final son los testigos leales a la fe en la iglesia, en Jesucristo y en la persona con toda su dignidad, los que van a representar la voluntad de Dios, van a hacer la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los santos? Son los que en la historia han sabido representar fielmente a Dios. Por eso es que si todos estamos llamados a la santidad, no todos podemos reproducir exactamente lo que Dios quiere. Lo reproducimos, lo dice San Pablo también, todo lo vemos como en un espejo, porque la realidad plena solamente la encontraremos con Dios. Jamás como oyó ni oído yo, ni vino a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman. De manera que esa es la figura de la iglesia. Nosotros, nos dirá San Pedro, en el libro segundo de San Pedro, somos en la iglesia las piedras vivas. Piedras vivas. Ese concepto es muy importante porque una piedra nosotros sabemos que está aparentemente muerta, tiene movimiento celular, etcétera, atómico, pero no se mueve, pero tiene un movimiento interno. Pero la piedra no se mueve. Pero nosotros, dice San Pedro, somos piedras vivas en esta edificación. Es decir, nosotros somos esa edificación, esos ladrillos donde Dios va construyendo el proyecto, que no es un templo físico, no es un templo físico. La iglesia, como ustedes saben, es la asamblea de los convocados. La iglesia está formada en 3 estratos. La iglesia peregrinante, que somos nosotros, el pueblo de Dios, que camina en la fe. La iglesia purgante, que es la iglesia que espera la plena redención, y la iglesia triunfante, que es la que está en el cielo, donde está Dios. Eso es la iglesia. La iglesia es un proyecto de Dios. Y como proyecto de Dios no termina. Por eso le dirá el Señor a San Pedro, el primer Papa: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Bien, queridos hermanos, esta iglesia en la historia necesita consensuar acerca de cuáles son las verdades de la fe. Nosotros hemos oído hablar de tal vez los mismos protestantes recuerdan los concilios de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se estableció el credo, nosotros decimos el credo en el concilio de Nicea, en el concilio de Constantinopla, surgió lo que llamamos el credo niceno-constantinopolitano, que es el credo largo, así se le llama, niceno-constantinopolitano, porque fue elaborado en 2 concilios de la iglesia. Luego, la convención del canon bíblico, la Biblia que tenemos, que primero se dio del Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, etcétera, hasta llegar al Apocalipsis, lo definió la iglesia en un concilio, ¿verdad? Allá por el año 300 y más, ¿verdad? El último concilio que ha realizado la iglesia, ¿saben ustedes cuál es? El último concilio que ha realizado la iglesia. ¿Ah? Concilio Vaticano II. Ese es el último concilio que ha realizado la iglesia. Siempre en los concilios de la iglesia hay cambios. No sé si ustedes, los más ancianos, eran católicos allá por el año 1962. La misa no se celebraba en español. Se celebraba en latín y el padre celebraba la misa. Estaba pequeñita, imagínense, y Elena estaba pequeñita cuando se acuerda de que el
padre celebraba de espaldas al pueblo, en latín, ¿verdad? En latín, cuando el padre decía, Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, decía la gente. Entonces ya eso ya no se hace. ¿Quién definió eso? El Concilio Vaticano II. ¿Verdad? ¿Quién decidió que se quitaran las barandas de la iglesia? Porque antes había barandas aquí, no se podía pasar por acá. ¿Verdad? Ahora están aquí los católicos, están los rectores. ¿Quién decidió eso? El Concilio Vaticano II. ¿Verdad? ¿Quién decidió la participación de los laicos más directamente en la liturgia de la iglesia? El Concilio Vaticano II. Hay que tener en cuenta que los concilios de la iglesia han definido grandes cosas. ¿Por qué les estoy hablando del concilio? Por la primera lectura. ¿Qué es la primera lectura que hemos escuchado? La segunda lectura. Sí, la primera, perdón. La primera es que aquí aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, aparece el primer concilio de la iglesia. El primer concilio de la iglesia. Este primer concilio de la iglesia se realizó allá por el año 70, 80, cuando se escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Ahí fue el primer concilio de la iglesia. ¿Qué tenía que decidir ahí la iglesia? Escucharon bien la primera lectura, ¿verdad? ¿Qué tenía que decidir la iglesia ahí? ¿Qué pasaba pues en la iglesia? Bueno, allá por el Asia Menor ya la iglesia estaba presente y algunos andaban diciendo que el que quiera ser católico tiene que pasar por la circuncisión. ¿Y qué era la circuncisión? Era una costumbre judía para la admisión de las personas a su pueblo, ¿verdad? Era una incisión que se hacía en el miembro viril del hombre y eso le hacía pertenecer al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Entonces, los que estaban predicando por allá no dijeron, vamos a hacer una secta donde aquí seamos los circuncidados, ¿verdad? Y no dijeron lo otro, ¿verdad? Vamos a hacer una secta donde aquí se permite todo tipo de costumbres, ¿verdad? Costumbre judía, no comer cerdo, ¿verdad? Por prescripción legal. No se podría comer cerdo. Y tan rico que es el cerdo, ¿no? Los chicharroncitos, cortaditos. No se podía, era costumbre legal. ¿Alguna vez la iglesia nos ha prohibido a nosotros comer cerdo? No, porque no era una ley de la iglesia. ¿Qué día había que guardar en la iglesia? ¿El día sábado o el día domingo? El domingo, porque los judíos practicaban la ley del sábado. Pero como los católicos son cristianos, tienen que acatar las costumbres cristianas, que son celebrar la misa el día domingo, el día que el Señor resucitó, el día que el Señor mereció la muerte, porque ese es el sentido de nuestra fe, que Cristo ha resucitado como el primero de todos. Entonces, ese era el problema. Debían todos tomar las costumbres judías como costumbres de la iglesia. Bueno, dijeron Pablo y Bernabé, vamos a ir a Jerusalén, nos vamos a reunir con los apóstoles y los presbíteros, que habían presbíteros, los sacerdotes, nos vamos a reunir con ellos y vamos a decidir qué es lo más conveniente. Se reunieron y entonces dijeron ellos, no es necesario que ustedes tengan que practicar las costumbres judías. Es decir, el sábado no es obligación para la iglesia, porque la iglesia nace de la resurrección del Señor, ¿no? Entonces no es necesario. Celebramos la celebración el domingo, porque ese día resucitó el Señor, sencillamente. Por eso se llama domingo. Dominus significa Señor, día del Señor, día Domini significa día del Señor. Ya los que crean en Jesucristo no van a tener que practicar costumbres judías. Ya la ley no les impide comer cerdo, porque no incurren en pecado por comer cerdo. Ya ustedes no tienen que circuncidarse. No hay costumbre en los cristianos
cristianos de la circuncisión. Ahora es el bautismo, el bautismo. Ya los católicos no van a tener las obligaciones que tenían los judíos. Entonces, ¿qué es lo que decidieron los apóstoles y los sacerdotes? Digo esto y lo aclaro porque la iglesia siempre ha sido en ese sentido muy correcta, para ponerse de acuerdo en las cosas que corresponden al bien de las personas, al bien de las comunidades, al bien del pueblo de Dios. Y entonces los apóstoles reunidos en Jerusalén dicen, bueno, vamos a mandarles este decreto, que no tienen que cumplir las costumbres judías, primero. Segundo, basta que hagan el bien, basta con que hagan el bien, dice la lectura, ¿no? Estas fueron entre las cosas que ellos les dijeron. Esto sí va a ser obligación para ustedes. Y en negativo, no forniquen, dice, no hagan fornicación, no coman cosas inmoladas a los ídolos, ¿verdad? No hagan costumbres de los ídolos. En este caso, pues, ya como los cristianos se habían dispersado por un montón de lugares, había muchos ídolos, dioses, que eran los reyes mismos, representados en oro y plata, a quienes la gente tenía que adorar, y rendir culto. ¿Qué era ese culto? Bueno, eran variados. Por ejemplo, los babilonios, el culto de Baal, ¿verdad?, implicaba la prostitución de las mujeres como una ley, ¿verdad? Y las mujeres tenían que venir delante del ídolo y prostituirse con los hombres ahí enfrente de los dioses. Entonces, eso dijeron ellos, no, eso no. Eso no está permitido para los católicos. Basta con que se abstengan de la fornicación, basta con que hagan el bien y no sigan las costumbres paganas. Porque eso es lo que hace daño a la iglesia. La iglesia existe para preservar los bienes sagrados inspirados por Dios. ¿Cuáles son? Aquellos que tienen que ver con la verdad, aquellos que tienen que ver con la justicia, aquellos que tienen que ver con el perdón, aquellos que tienen que ver con la sana convivencia. Es lógico que todos tenemos que vivir bajo un orden. No podemos nosotros vivir cada quien como le dé la gana, no se puede, porque hay leyes que establecen un orden. Entonces, por eso dice, bueno, basta que ustedes hagan el bien, que se abstengan de cumplir costumbres paganas. Porque costumbres paganas hay muchas, y que se usan a la fe católica, ¿verdad? Por ejemplo, muchas personas no vienen a misa el día domingo porque para ellos es más importante el torneo de fútbol que van a hacer, y por eso no vienen a misa. Y es una costumbre pagana, aunque buena. O sea, hay gente que se confunde y dice, no, si de todas maneras, si voy a misa, bueno, y si me quedo en el torneo, pues también. No. Lo que pasa es que la fe católica tiene principios y criterios que hay que cumplir. Ahora, no es que se prohíba, la iglesia no prohíbe que vayan a hacer un torneo y que se alegren. Pero si esto les conduce a la idolatría, entonces sí, uno tiene que pensarlo, ¿verdad? ¿Conduce a la idolatría cómo? Bueno, yo prefiero quedarme en el torneo. Eso me edifica más, eso me ayuda más. Eso se llama paganismo, cuando solo ya a eso nos dedicamos. Luego, cuando se trata de personas que dicen, no, de todas maneras tengo que cuidar la casa, tengo que hacer la comida, no me queda tiempo de ir a la iglesia. ¿Cómo se llama eso? Se llama materialismo. Se llama materialismo. Costumbres que suceden en el tiempo de hoy, ¿verdad? Que la gente considera más importante otras cosas que no son Dios. Eso es la idolatría. Considerar más importante algo que no es Dios, ¿verdad? Eso sí es idolatría. Entonces, si nosotros consideramos que algo en la vida es más importante que Dios, entonces no estamos diciendo a cada rato, primero Dios. Primero Dios que me cure esta enfermedad. Primero Dios que me vaya bien en este negocio. Primero Dios que este día no me pase nada malo.
si primero no es Dios en su vida? Porque ese es el problema. La gente dice primero Dios, pero a la hora de la hora Dios no es primero. Es su casa, es su trabajo, son sus vacas, son sus terrenos, ¿verdad? Y ahí están sus ídolos, ahí están sus ídolos. Como un protestante que me pasó diciendo una vez que íbamos a una procesión, ahí van con los ídolos de madera. Y yo le dije, y usted con su ídolo de hierro, porque vive en su casa ahí con ese carrito al lado, hablando gente, ¿no? Ese era su ídolo, no era el ídolo que pensaba que nosotros llevábamos en una imagen. No, eso es una representación del que está en el cielo. Pero la idolatría es pegar el corazón a aquello que no es Dios y sobre todo que te aparta de Dios. Porque cuando dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, se refiere a eso, a que nosotros solo confiamos en lo que podemos hacer. Porque hay gente que sabe, y Jesús lo hace notar en aquella curación del paralítico que bajaron por el techo, ¿verdad? Lo pusieron abajo, y el Señor le dice al paralítico, hijo, tus pecados no están perdonados. Y comienza a criticar y a decir, ¿cómo se puede perdonar pecados si solo Dios lo puede hacer? Y Jesús lo escuchó, le dijo, para que miren que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Es decir, la eficacia de perdonar pecados y de sanar el alma es la misma eficacia de sanar el cuerpo. Pero ¿cuánta gente no tiene que ir al médico y confiar en lo que el médico estudió? ¿Verdad? Confiar en lo que el médico estudió. Y tiene que decirle al médico, aunque le dé vergüenza, mire doctor, fíjese que tengo este problema en mi cuerpo. Y tiene que decírselo. ¿Para qué? Para que el doctor sepa qué medicina le va a dar. De igual manera, gente que ya no se acerca a la confesión, ¿verdad? Y dice, no, que me sale más fácil, ¿verdad? Me sale más fácil. No tengo que pasar la vergüenza de decirle al padre, tuve una infidelidad con otra mujer, me robé tal cosa, no tengo valor de decírselo al señor cura, ¿verdad? Entonces por eso no me confieso. Tengo la conciencia tranquila, como dice aquel cantante, ¿verdad? Hay mucha gente así, ¿verdad? Va considerando lo que viene del hombre más importante. ¿Sabe que tiene que confiar en el hombre? Sí, pero lo primero es confiar en Dios. Recuerden ustedes cuando uno se sube a un avión, uno se sube al avión y uno sabe que el avión se va a levantar y va a llegar hasta allá donde uno va, ¿verdad? Pero ¿quién hizo el avión? Un ser humano. Dios le dio la inteligencia para hacer ese pájaro que vuela. Usted tiene que aprender a confiar en ese hombre, no por eso es maldito. Maldito es el que, aferrándose a un ídolo o a la conciencia y a la inteligencia del hombre, se aparta de Dios y decide hacer su vida como le da la gana y no según Dios. Quiere hacer una iglesia como a él le da la gana, como le conviene. Miren ustedes cómo es el problema de las sectas. Las sectas enfocadas en el dinero, en el diezmo, ese es su afán. Mientras más tontos, adeptos hay, más dinero ganan. ¿Por qué? Porque ahí les clavan con el diezmo. Había una persona que se había ido a una secta protestante y era bien católica, y le digo yo, bueno, se fue un tiempo y volvió. Cuando volvió le digo yo, ¿y qué pasó? ¿Por qué te veniste de vuelta? No, me dijo que allí lo están regando uno con el diezmo, y uno tiene que darlo, si no el pastor le cae encima. Aquí en la iglesia es más cómodo porque uno da lo que le da la gana, me dijo. Bueno, le dije yo, si es su interpretación, está bien, pero que no le vuelva a pasar, le digo yo. Porque de repente, ya cuando una persona viene de vuelta, primero pasa por el juicio de la gente. ¿Qué le pasó a este hermano? ¿Qué está haciendo este hermano? Bien, queridos hermanos, la iglesia está en el mundo para hacer presencia de Dios, para hacer presencia de Jesucristo. Y Jesucristo siempre nos va a enseñar a tomar las cosas según la voluntad de Dios, no según las modas, no según la voluntad de cada persona, sino según la voluntad de Dios. Por eso es que Jesús, cuando se aparece hoy en este Evangelio de San Juan, le dice: la paz
les dejo, mi paz les doy. ¿Cuál es la paz que viene de Dios? Es la fe, es la alegría, es la seguridad que nos da Jesús con su palabra. Porque nosotros no somos capaces de crear la paz por nosotros mismos. Primero porque nuestra misma mente es un conflicto entre lo que nos conviene, entre lo que nos gusta y lo que verdaderamente debe ser. Una cosa es lo que nos gusta y otra cosa es lo que debe ser. Y eso sí en todo. Una cosa es lo que nosotros queremos hacer y otra cosa es lo que no debemos hacer. Y ese conflicto lo traemos en la mente. O sea, interiormente nosotros estamos en un conflicto, tenemos un conflicto. Y dice, el mismo San Pablo dice, yo a veces, dice San Pablo, hago las cosas que no quiero. Hago las cosas que no quiero. Porque tener la paz de Dios, queridos hermanos, es tener la paz de Dios en el corazón. Es decir, que tú tengas de verdad la conciencia tranquila. Eso es la paz verdadera. Por eso dice Jesús, yo no les doy la paz como la da el mundo. ¿Por qué se dan los conflictos en el mundo? Díganme ustedes. ¿Por qué se dan los conflictos en las parejas? Pues porque son dos cabezas y cada cabeza piensa diferente. El hombre piensa como hombre, la mujer piensa como mujer, ¿verdad? Entonces por eso vienen los conflictos. Pero estos conflictos, ¿de dónde se agudizan? ¿De dónde se agudizan los conflictos? En una familia. De los desacuerdos, de los celos, de las desconfianzas, de la envidia. De ahí viene, es decir, no es la paz de Dios, es una paz que viene dada por una coexistencia pacífica, podemos llamarlo, ¿verdad? Muchas parejas viven en coexistencia pacífica, es decir, de apariencia, viven bien aparentemente, se llevan bien aparentemente. ¿Por qué? Porque no dejan sus egoísmos, no dejan sus malas conductas, porque no dejan sus malas costumbres. Por eso el conflicto. Porque una persona quiere que las cosas sean como ella quiere, la otra quiere que sean como ella quiere. Uno quiere educar a los hijos de una manera, otro quiere educar a los hijos de otra manera. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? Buscar a Dios. ¿Qué es lo que Dios puede hacer en aquella pareja? Cuando a mí me buscaron una vez a conciliar en una pareja, que me dijeron, era un doctor y su esposa, ¿no? Y me dice la señora, padre, venga, que aquí estamos peleando con mi esposa, pero no nos ponemos de acuerdo. Bueno, está bien, le dije, yo voy a ir. Me fui a meter yo al pleito y empieza la mujer a tirar. Que vos, desgraciado, no se cae, que no sé cuánto. Y el hombre todo se retorcía y rebotaba y decía, no, si es que vos, que no sé qué. Y empiezan a caer, una hora se tiraron así. Después de una hora yo no había dicho una palabra. Y cuando dijo la señora, aquí está el padre, a ver qué nos dice. Y yo les dije, bueno, de momento yo no les puedo decir nada. Primero porque ustedes ni siquiera me han dejado hablar. Ustedes no dejan hablar a la otra persona. Solo están esperando que la otra persona hable para ver cómo la van a narrar. Así de que no. Yo voy a volver hasta que ustedes estén de acuerdo a que haya una intervención de una persona y ustedes se dejen ayudar. De lo contrario, ustedes nunca van a salir de su problema. Desgraciadamente nunca salieron del problema. Al final se separaron, se dejaron. La señora la mataron, el señor después andaba huyendo porque lo hallaron en tráfico de drogas, etc. Bueno, no tenían la paz de Jesús, no tenían a Dios en su corazón. Porque cuando uno tiene a Dios en su corazón, tiene que dejar que la paz de Dios prevalezca en uno. ¿Por qué? Porque Jesús lo ha dicho. Es necesario que yo me vaya, dice Jesús. Porque si yo me voy, te voy a enviar el Paráclito,
el Consolador, el Espíritu de la verdad. Él les va a enseñar las cosas que ustedes no pueden comprender. Y para eso existe la iglesia. La iglesia existe para enseñarnos cuál es el camino que tenemos que seguir, cómo es que tenemos que obedecer a Dios. Porque la paz no es ausencia de guerra, porque Jesús mismo no estuvo ausente de conflictos, constantemente se enfrentó a conflictos, a problemas. Y hay gente que dice, yo voy a dejar de Dios porque tengo muchos problemas. Pues no, cuando tenga más problemas, acérquese más a Dios. Cuando tenga más problemas, acérquese más, necesita más, ¿verdad? Porque en la vida no podemos vivir solo en apariencias, no podemos vivir en apariencias. Necesitamos la paz que viene de Jesús. ¿Y de dónde viene la paz que viene de Jesús? Viene de la mansedumbre, de la libertad que tenía de obrar como hijo de Dios. Viene de la rectitud de corazón que tenía Jesús, ¿verdad? Viene de ese deseo de ayudarnos, de sanar a los pobres, de resucitar a los muertos, etc. Eso es la paz que viene de Dios, porque la paz humana siempre viene de las ambiciones humanas. Digan ustedes, ¿por qué se dan las guerras en los países? Pues porque este país quiere dominar a este otro. Pues porque este país quiere los recursos de este otro. ¿Cuál es, por ejemplo, la raíz del conflicto en Ucrania? Pues la riqueza de recursos que tiene ese país, en gas, en petróleo, en carbón, etc. ¿Verdad? Y por eso están encima de grandes potencias, Rusia y Estados Unidos, ¿verdad? Ahora nosotros en El Salvador estamos en una aparente paz. La aparente paz que tenemos es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Porque un fuego no se apaga con fuego, ¿verdad? Es necesario que haya justicia. Eso es la paz que viene del Espíritu Santo. Es necesario que haya verdad. Es necesario que haya reparación. Porque nos están diciendo, vamos a sacarle todos los recursos en oro que tiene El Salvador, pero la deuda externa del país crece cada vez más. ¿Para qué va a servir ese oro si lo sacan? Que lo van a sacar. ¿Para qué va a servir? Para pagar las deudas que tiene el Estado, ¿verdad? No es porque la gente que anda bien alegre que dice, es que me van a dar un pegoste de oro, ¿verdad? Y con ese pegoste de oro voy a ser rico. Sí, ¿cómo no? Por allí siéntese a esperar que va a llegar el pegoste de oro, ¿verdad? Las deudas ya las tenemos. Estas criaturas que van haciendo ya traen deudas en este país. Porque como este país no produce nada, no tiene PIB, Producto Interno Bruto, no tiene. El único PIB que tiene el país ya no es el café, no es producción de algodón, no. Lo único que tenemos es gente. De manera que los jóvenes no tienen ilusiones, no quieren estudiar, no quieren ir a misa, se sienten así como una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Irnos para Estados Unidos. Ya la gente aquí ya no quiere ni trabajar porque dicen, no, aquel gana bien allá, y para qué voy a estar pegando enemigos, ya ni trabajitos quieren hacer así pocos, porque dicen, no, comparativamente, ¿cómo voy a trabajar tan miserablemente aquí? Pues bueno, así nos toca, ¿verdad? Me estaba contando una muchacha hace poco de cuántos son los bachilleres que están, los que van a entrar a bachillerato el otro año, aquí en el pueblo. Apenas son 12 personas de todo el pueblo. Y de estas personas, te digo yo, ¿cuántas son católicas? Solo yo, le digo, una persona de los dos que están estudiando. Y los otros, la mayoría no tienen religión. Para ellos su Dios es el celular, ¿verdad? Y el deseo de irse para Estados Unidos. Imagínense ustedes.
Mientras no haya una solución real a los problemas del país, como decía Monseñor Romero decía, para cambiar realmente en el país se necesita un cambio de sistema. Que los sistemas no sean corruptos. Aquí hay mucha corrupción. Se vio ayer en la final del Limeño con Alianza, corrupción en la FEDEFUT, ¿verdad? En la FEDEFUT. Corrupción y muerte que no son aclaradas. La muerte del jefe de la policía que se cayó en el helicóptero allá con otros grandes jefes militares en el limbo. Nadie sabe ni por qué, ni cuándo, ni cómo. Que por qué aparece el gerente del banco ese, no me acuerdo. ¿Qué es esa cosa? Cosabi, ¿verdad? ¿Por qué aparece que se murió un día y al siguiente día parece que estaba en el hospital? Según datos revelados. Bueno, hay mucha oscuridad. Hay mucha oscuridad en el manejo de los votos públicos. ¿Es cierto? Entonces, ese es el problema. La paz de Cristo no reina en los corazones de los que gobiernan, ni de los gobernados. Entonces, este es un problema serio que tiene nuestra sociedad por no atacar la palabra de Dios. Luego, Jesús nos hace ver pues que lo más importante para nosotros es vivir según los valores del Evangelio de Jesucristo y trabajar para que la paz de Dios permanezca en nosotros. ¿Qué es la paz de Dios? Es tener el Espíritu Santo. ¿Para qué tenemos el Espíritu Santo? ¿O por qué? Pues porque hemos desarrollado el amor de Dios en nuestra vida. Porque alguna gente dice, no, si todos somos hijos de Dios, todos tenemos a Dios. No se equivoquen. Claramente dice la palabra de Dios este día: si alguno me ama, guardará mi palabra, dice Jesús, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Es decir, ¿dónde va a morar el Señor? En aquel que ame a Dios y a su prójimo. Es decir, no es que digan, no, es que ya por el bautismo ya tengo el Espíritu Santo. Sí, pero no dejan que more en tu vida, porque no te dejas gobernar por Dios, sino que haces a Dios como te da la gana. Entonces, ¿cómo querés que more Dios en tu vida? Si no estás practicando lo que dice el Señor, amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, para que Dios viva en la vida, hay que enseñar el camino del amor, que será tema de otra homilía, el camino del amor. ¿Cuál es el camino? Ya tendremos lugar para hacer esa otra reflexión. Dejémonos que el Espíritu Santo inunde nuestras vidas y nos permita continuar en el caminar de la fe. Alabado sea Jesucristo. Nos ponemos de pie, por favor. Digamos juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Por la fuerza que el Espíritu